Buenas tardes, colegas. Hoy quiero tratar un tema que en los últimos tiempos he oído con más frecuencia afirmando de que los resultados deportivos en el levantamiento de pesas, o sea, las marcas, han disminuido sustancialmente si la comparamos con la década de los años 80, incluso hasta mediados de los años 1900, de la década de 1900. Son muchos esos trabajos, les digo, y hay críticas diciendo que la metodología de entrenamiento no es la más eficiente, que se ha ido un poco más a lo que es al doping y menos al proceso de entrenamiento en sí. Esta teoría yo la comparto en gran medida, señalando de que el problema fundamental es el entrenamiento y no el doping. El doping se conoce de hace muchos años, mucho antes de que la Unión Soviética se dedicara a estudiarlo y cómo vincularlo al proceso de entrenamiento. Se conocía desde hace mucho tiempo, incluso hay quienes hablan que se utilizaron durante la guerra para estimular a los soldados en las batallas. Y entonces vamos a ver esto, pero desde un punto de vista un poquitico más centrado en el resultado deportivo. Y entonces quiero ver lo que es la eficacia frente a la eficiencia. Cuando hablamos de eficacia quiere decir lograr el objetivo. Por ejemplo, en este caso, ¿cuánto vale un campeón o cómo llegar a ser un campeón? Ahora, la eficiencia es hacerlo de la mejor manera. ¿Cuánto cuesta lograr un campeón? O sea, el proceso, ya cuando se analiza como eficiencia económica. Cuando hablamos de resultado deportivo, estamos hablando en esta ocasión de eficacia, es decir, cómo hacer que incremente los resultados deportivos. Cuando se habla de eficiencia, se está hablando de cómo las tecnologías para llegar al resultado deportivo, regularmente se está hablando de eficiencia, ¿no? ¿Qué es sistema de entrenamiento más productivo? ¿Cuál es menos productivo? Y lo fundamental en este caso, cuando hablo eficaz, es lograr el objetivo. Esto de lo eficaz llevó a que los soviéticos no importaba lo que fuera, sino lo que utilizar. No importaba el método, sino el objetivo. Y ahí fue cuando ellos empiezan a utilizar diferentes métodos, diferentes tecnologías, y llega a que, bueno, el doping es un método muy eficaz para alcanzar y mejorar los rendimientos deportivos. Entre paréntesis, esto vino de básicamente, por lo que conocí, de lo que fue los estudios en la preparación de cosmonauta. Para llegar a una conclusión del proceso de la eficacia en el entrenamiento de los levantadores de pesas, estamos hablando de máximo nivel, estudiamos el promedio de los campeones de 1981, 1985, 1989. Es decir, nos concentramos en lo que fue esta época que hablan que fue de un gran esplendor y la comparamos con la época de ya un poco del año siglo XXI, del 2001 al 2017. ¿Por qué esta cifra 81, 85, 89? Porque son el año después de que pasaron los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos no quise tomarlo por cuanto hay muchos factores que influyen en los resultados, a veces son incluso manipulaciones por los sistemas de clasificación. Por eso quiero hacerle más abierta y tomar los resultados en campeonatos mundiales. Debo destacar que los promedios no coinciden por cuanto hay cambios sustanciales en la categoría de peso y destacar que son en los hombres. Vean ustedes que la tendencia de la década de los 1980 es muy positiva, o sea, es muy ascendente, cosa que no pasa en la década ya de los 20 años del siglo XXI. Más bien la tendencia es hacia lo negativo con un salto en este de acá. Al analizar la tendencia que poseen las categorías de peso en el ciclo del 2001 al 2017, vemos que en 5 de las 8 categorías oficiales la tendencia es hacia el descenso. Es decir, que no es una media general, sino que está particularizado en la mayoría de las divisiones de peso. En la observación de las 3 categorías que muestran una tendencia de ascenso, realmente la que más marcada lo da es la categoría superior, o sea, más de 105 kilogramos.
Las otras, la tendencia hacia la parte de ascenso no es totalmente muy fuerte como para decir que no hay problema en ella. Pero bueno, sí es en ascenso. Estimados colegas, sí, aparentemente tiene mucha más fuerza ya al decir o al asegurar con un poco más de objetividad que hay caída en la eficacia del entrenamiento y levantamiento de pesa. Esto supone o estimula a que hay que buscar nuevas tecnologías, hay que buscar formas de entrenamiento un poco más avanzadas, que la solución no es incrementar el doping, sino mejorar lo que es la planificación del proceso de entrenamiento. Conozco, sé de especialistas que están trabajando en esa dirección y es de suponer que dentro de poco mucho va a cambiar en lo que es el proceso de entrenamiento del levantamiento de pesa hacia récord, hacia marcas mundiales. Muchas gracias.